¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Dialogando, programa de entrevistas producido por la Universidad Jaime Bauzati Meza. La televisión siempre ha sido una gran plataforma periodística. Sin embargo, con el tiempo y en este mundo tan globalizado, ha tenido que adaptarse y vencer muchos cambios. Para hablarnos de la responsabilidad y los nuevos retos del periodismo en la televisión está con nosotros el profesor Gregorio Falconín. Él es docente de esta casa de estudios y además se desempeña como director de noticias regionales en TV Perú, Canal 7. Profesor, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. A ti, muchas gracias por la invitación y cordialmente comienza con las preguntas. 25 años dedicados al periodismo. Ustedes, supongo que como las personas que tienen esta data, los colegas que tienen esta data de años en el periodismo, se ha forjado dentro de la época del periodismo puro y duro. Así es, básicamente en la época, bueno, comencé trabajando en el 9, como todo estudiante bauzatino de tercer ciclo, comencé a practicar en el Canal 9, y poco a poco fui, y eso es lo que yo quería siempre. Pasaba yo por un canal y decía, aquí tengo que trabajar. Y justo pasé una vez por el 9 y decía, aquí voy a trabajar, y así fue. O sea, estudiando en Bauzate, salí y con la intención de trabajar en un canal y se me dio la oportunidad de trabajar en el 9, y antiguamente no era como ahora, ¿no? Tú, un practicante, te pagan una práctica, el sueldo mínimo. Antiguamente no nos pagaban absolutamente nada. Pero lo interesante aquí era que uno quería aprender, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba de vacaciones, en el momento que me contrataron, trabajaba de 6 a 3 de la tarde, y en la tarde que estaba de vacaciones en Bauzate, ¿qué hacía? Me subía a los carros de los reporteros. Ajá. Y a conocer. Me iba con ellos, regresaba a mi casa a las 11 de la noche, ¿no? Y mi mamá, oye, ¿tú qué haces, no? O sea, esos 25 años ustedes los ha forjado en puro periodismo televisivo, que es lo que le da la experiencia ahora. Eso, básicamente, ¿no? Y aprendí de muchos profesionales de periodismo, ¿no? Que realmente me siento con mucha suerte de haber conocido a estos profesionales, como te digo, ¿no? Usted como director de noticias en TV Perú, que es un canal de televisión y hace periodismo de televisión, ahora que podemos nosotros tener información a la palma de nuestras manos, que con solamente mover los dedos en el celular tenemos demasiadas noticias, incluso con videos e infografías, ¿qué rol cree que le espera al periodismo de televisión? Primero, tener capacidad para poder tratar de recopilar toda la información que existe, ¿no? en el mundo de la televisión, y tratar de ser críticos y escoger lo mejor, ¿no? Tener la capacidad de poder escoger lo más idóneo para dar al televidente, ¿no? Que lo diferencie de los medios digitales o cualquier otro tipo de medios. Así es, básicamente eso, tener mucho criterio. Nosotros del Canal 7, por ejemplo, tengo la suerte ya tengo casi 8 o 9 años trabajando, y siempre nos hemos dedicado a dar primero información real, ¿no? Y sobre todo protegiendo al televidente, ¿no? Visualmente, ¿no? Mientras otros canales sacan asesinatos, claro, repiten cientos de veces cuando dispara un sicario a alguien, nosotros evitamos esas cosas, ¿no? ¿Por qué evitarlo? ¿Por qué hacer ese filtro entre lo que vendría a ser este tipo de noticias que, si bien es cierto, son noticias, pero no son noticias que deberían salir en un horario familiar o no deberían ser tocadas de la forma que otros medios lo están tocando? Eso es lo que pasa, ¿no? Y como yo siempre le digo aquí a los alumnos, en los canales privados lo que hacen es, por ejemplo, hay un accidente, hoy día un accidente, hay varios muertos o varios fallecidos, como le queremos decir, y de repente sacan el accidente, al día siguiente sacan el velatorio, y al día siguiente sacan el sepelio. Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué tanto morbo de violencia en la televisión, por ejemplo? ¿Por qué eso, no? En cambio, nosotros informamos, ¿no? Y tratamos de solucionar esos problemas, ¿no? Por ejemplo, el accidente, ¿cuántos muertos? ¿Pero por qué? ¿Quién fue el causante? ¿Cuántas papeletas hubo? ¿Qué podemos hacer como canal de televisión? Darle una solución al tema. Eso es lo que siempre tratamos de hacer en el canal, ¿no? Yo le transmito la misma pregunta. ¿Por qué cree que se ha hecho un morbo de este tipo de noticias? Porque lamentablemente a la gente, a los televidentes les gusta esto, ¿no? Acordémonos, un clásico programa de farándula, la gente decía, hoy no, es pésimo, pero la gente lo veía, ¿no? Y lo veía porque había morbo, había chisme. Y eso es lo que le gusta a la gente, y eso es lo que realmente en el Canal 7 ha cambiado un montón, ¿no? Lo que tratamos es educar, llevar al televidente algo positivo, no siempre negativo como otros medios, ¿no? Eso es lo que siempre buscamos en el canal. Pero uno de 5 medios... Es difícil competir, es difícil, ¿no? Es muy difícil competir. Por eso hay marchas contra la televisión basura, y es específica con estos canales que tú te refieres, ¿no? Somos uno. Pero bueno, poco a poco seguirán uniendo pues otros canales y otras personas que tratarán de dar y decir, oye, ya pues,
¿por qué no cambiar la televisión, no? Y aparte no hay nada como tener la conciencia limpia de saber que estás haciendo las cosas bien. Eso sobre todo, que es muy importante, ¿no? Eso sí es básico para que la gente sepa que aquí, en este canal, no va a haber violencia, solamente va a informar y educar al televidente, sobre todo a los niños, ¿no? Que se reflejan a veces con estos programas basura que hacen tanto daño pues a la televisión, ¿no? En interno usted me comentaba cuando me decía que ahora nosotros los periodistas tenemos pues la información también al alcance de las manos, tenemos las fuentes noticiosas, no solo en lo nacional, sino también a nivel internacional, que podemos entrar a la red y podemos ver denuncias, videos y todo esto. Pero ¿no cree que se ha banalizado en un poco, no cree que se ha banalizado este tema de que yo capto la información y se nos ha hecho un poco más fácil el trabajo y además no sabemos, simplemente ponemos tal sujeto, hizo tal cosa, pero claro, no somos tan detallistas como es no sé si te habrás enterado, nosotros en el canal tenemos un TV Mundo, ¿no? Ajá. TV Perú Mundo, que básicamente es un programa de análisis de lo que pasa en el mundo. No solamente contamos lo que sucede, sino lo analizan con expertos, analistas internacionales, qué es lo que sucede, por qué sucede esto, ¿no? Por qué los atentados. Hay una persona que hace una crítica y un análisis a lo que sucede, ¿no? No solamente es informar, como hacen otros canales. Exacto. Esto es lo que tenemos nosotros en el canal, ¿no? No solamente es informar, también es analizar y contarle al televidente por qué pasan estas cosas, ¿no? ¿Por qué Israel con Palestina hay un lío de años? ¿Por qué? Entonces ahí están los analistas y cuentan por qué. O sea, no solamente es necesario que tomemos la información que podemos encontrar en las redes sociales o de repente en internet, claro, sino también hay que darle un análisis, un punto de vista, educar y orientar. Así es, eso es lo principal, ¿no? Ahora, en el tema también de la banalización, como que yo le decía, no se informa. ¿Por qué cree que otros medios no lo están haciendo? Por intereses, como siempre digo, los canales privados buscan un solo fin, tener rating, ¿no es cierto? ¿Cuánto puede ser el periodismo por el rating? Cualquier cosa. ¿Mucho? Mucho. Es decir, acordémonos que los canales privados viven del rating. Si no hay rating, no hay cómo pagarle a sus trabajadores. Eso es lo que yo siempre digo. ¿Cómo le pagas a sus trabajadores si no hay rating y no hay empresas que dan y pagan por segundos en la televisión? Como yo le digo, ¿no? El Canal 7 no vive del rating. El Canal 7 vive de sus trabajadores, bueno, y del Estado. Porque el Canal 7 es del Estado, no es del gobierno no es del gobierno actual, claro, ni el que va a venir, del que fue, no. El Canal 7 es del Estado y por ser del Estado, el gobierno que entra de turno administra el canal, pero no es del gobierno actual. Eso es lo que quiero tener no trabaja para el gobierno. No, trabaja para el Estado. Y eso implica que en algún momento puedes hacer algunas noticias que, siempre y cuando sean muy objetivas, claro está. Claro. En contra de lo que vendría a ser el presidente de turno, algunos congresistas, en fin. Claro, había varios malos entendidos sobre el canal que ha sido utilizado por ministros o, en el caso, ¿no? Mencionaron a la primera dama. No, en un momento dado lo mencionaron, pero no, el canal es del Estado y lo que se hace el canal siempre es informar. Acordemos, informar y analizar y dar un tema a la gente, a los televidentes para que sepan decidir. Oye, ¿es importante o no es importante? ¿Es interesante o no es interesante? Y saber qué es lo que hay en el fondo, ¿no? Eso es lo que hace el Canal 7. ¿Cómo es, en base a su experiencia en Canal 7, cómo es este contacto que tienen ustedes con las redes sociales? ¿Cuántos están abriendo ustedes al mundo del Internet? No, mucho. Nosotros, en general, el tema de la web, por ejemplo, acordémonos que si tú pones algo en la web, ya queda ahí, aunque lo borres, ya quedó, y hay gente que al mismo capta, ¿no? Es decir, tú no puedes poner por ejemplo, una mala palabra, claro, y el periodista tal ha puesto esto, aunque tú lo borres al segundo, ¿no? Porque ya te lo captaron. Esa es la rapidez de la web, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos también. Jorge Rojas Orillo decía en la primera entrevista de Dialogando que en algún momento la televisión puede desaparecer y Facebook Live podría ser la nueva televisión. ¿Usted considera eso? Difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque todos no tenemos a nuestras posibilidades. Hay mucha gente que no tiene posibilidades de llegar a Internet. Es decir, yo sé que tú haces una encuesta en un salón de clases, en cualquier universidad, en esta universidad, preguntas, ¿quién no tiene celular? Nadie te va a decir quién no tiene celular. Claro. Todos tienen celular, ¿no? Y todos entran a la red, todos investigan, todos chequean, todos quieren tener la exclusiva, ¿no? O quieren tener una noticia para informar a los demás.
Sin ¿no? embargo, el celular es como que para un sector un poco más pudiente, exacto. Así es. ¿Y la televisión podríamos decir que es un poco más democrática? Sí, yo creo que sí, pero ten en cuenta otra cosa, ¿no? Que en los lugares más recónditos del país es difícil llegar. Mira lo que ha pasado en las últimas, en las últimas elecciones, ¿no? Fuerza Popular tuvo mayor porcentaje en los lugares más lejanos que el actual electo presidente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque según el papá de Alberto Fujimori, quien está descarcelado, pudo llegar a esos lugares y se acuerdan mucho de él. Entonces por eso votaron por Fuerza Popular, por Keiko, ¿no? Fujimori. Básicamente por Fujimori, no por Keiko a lo mejor, pero se acuerdan de eso. Y no tenían internet, ¿no? Exacto. Y ahora, basado en su experiencia también en un programa de televisión, en un noticiero en general, ¿cuán importante es que un noticiero haga periodismo de investigación? No muchos noticieros también, como usted lo decía, a veces hemos cotizado también la información, hemos monetizado nuestras ganancias en base a lo que informamos, pero ¿cuán necesario es para mejorar el periodismo, para mejorar nuestra sociedad, que haya periodismo de investigación dentro de un noticiero y también dentro de un canal? Yo creo que sí, es muy importante siempre que haya periodistas de investigación. Siempre hay algo no completo. La información no es nunca completa. Siempre hay algo detrás de, ¿no? Siempre hay algo detrás de. Siempre es importante investigar. Hay gente que investiga sentado en su sitio. En la computadora, ahora tú puedes investigar, por ejemplo, quién tiene o quién no tiene título profesional. Tú entras a SUNEDU y entras y mencionas, pones nombres y averiguas de todo lo que tú quieras averiguar, ¿no? Puedes conocer a alguien conocido y tú pones... Y eso lo puede hacer también cualquier periodista, no solamente tiene que ser un periodista investigador. Claro, cualquier persona. ¿Y por qué no hacerlo dentro de un noticiero? Tiempo, espacio... Tiempo, por eso existen los programas dominicales, porque tienen un tiempo, una semana para poder seguir investigando. Por eso existen los programas dominicales, porque ahí sí hace investigación. O sea, ahí también va parte dentro de la producción. Claro. Ahora que tocamos el tema de la producción, ¿qué nuevos retos le espera a la producción periodística? Ahora hemos visto que los canales están peleando por quién tiene la mejor producción en el noticiero central de las 9 de la noche, o quién tiene el mejor set de televisión en donde puedan haber paneles, en donde puedan haber cosas interactivas, en fin, cosas que le gusta a la gente además. Claro, eso se ha dado, ahora todos los canales han cambiado como tú has comentado, su estudio, ¿no? Su estudio es más visual, es más llamativo. Eso es lo que le gusta a la gente, saber de qué está hablando, ¿no? En Canal 2, por ejemplo, ponen el pantallón atrás de y está hablando y sabes tú, sin escucharlo, sabes de quién están hablando, por ejemplo. Eso es muy importante. En el 7 de un momento se hacía eso en la noche, ¿no? En el noticiero central se ponía un pantallazo del tema, ¿no? Y se hablaba y tú, como te decía, tú bajas el volumen y sabes de quién se está hablando, por ejemplo, ¿no? Es muy importante lo visual. Como digo, es decir, siempre digo, una imagen es más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Porque tú te das cuenta de lo que está sucediendo, sin saber, sin escuchar a veces, solamente mirar, ¿no? Ahora, la alianza también con otros medios de comunicación a nivel internacional. Bueno, Siempre las alianzas nos han servido, en este caso. Así es. ¿Cuánto favorecen, pero también cuánto desfavorecen? Bueno, es un poco difícil, como dices, favorece mucho porque tú ya tienes la noticia rápidamente. El convenio, por ejemplo, nosotros tenemos con la Dolce Vele, con RTE, con diferentes medios que hay tanto así un programa de noticias, bloques de noticias internacionales, ¿no? De 12 a 1, el enfoque internacional, te tiene todos los bloques de varios países, ¿no? ¿Y qué es lo que está en contra? Bueno, depende también cómo informa, ¿no? Porque tú sabes muy bien que pueden decir algo que no les conviene al país donde lo estamos lanzando, por ejemplo, la información, ¿no? Entonces también hay que ver mucho eso también. El sesgo también, ¿no? Así ¿Qué tipo qué tipo de sesgo podemos tener contra Palestina o qué tipo de sesgo podemos tener contra Estados Unidos? Y hay que informarlo de forma objetiva. Así es. Pero para eso también están los analistas que ustedes invocan Claro, en Canal claro, 7. eso es lo que yo te decía. Hay programas especiales, fijo, por ejemplo, TV Perú Mundo, no solamente se informa lo que ocurrió, un atentado, lo que ocurrió en Orlando, por ejemplo, en esa discoteca donde murieron más de 50 personas y hirieron a otra, un tipo, por ejemplo, ¿no? Se analiza por qué. Hay varias versiones, varias hipótesis sobre el hecho. Al final los analistas dicen cada uno su predicción y por qué pasaron esas cosas. El periodismo televisivo se ha vuelto como que una especie de afán de los estudiantes de los primeros ciclos normalmente. Si usted tendría que darles un consejo a las personas que aspiran, como usted, que pasaba por un canal de televisión y decía, yo quiero trabajar acá, ¿qué consejo le podría dar? No, lo principal es que sigan adelante, que traten de lograr lo que
su meta. Su meta es llegar a un canal, háganlo. Traten de llegar. Mejor dicho, no traten, lleguen. Yo sé que lo van a hacer. Yo lo pude hacer. Yo lo pude hacer en un canal. No solamente trabajé en Canal 9, he trabajado y he tenido la suerte de conocer a grandes periodistas que actualmente son directores de noticieros, ¿no? Los he conocido como reporteros, ¿no? Conocí a don Julio Gachi, que fue, por decir, mi padrino de televisión. Wow. Y él, bueno, yo de aquí un saludo para él, ¿no? Y después a varios periodistas que actualmente, yo recuerdo mucho a un periodista que le daba un par de comisiones, pero te traía 10, ¿no? Te traía 10 comisiones. O sea, luchar por mantenerse también. Así es, eso es lo importante. Lo que yo siempre les digo a los periodistas es tener criterio, tener iniciativa, que es lo más importante, ¿no? Si tú pasas por una calle y tú ves, por ejemplo, algo que pasa y tú dices, no es mi comisión, no es eso. Es decir, tú puedes hacer noticias en cada momento. En cada instante tú puedes salir a la calle a buscar noticias. No hay necesidad que te dé un cuadro de comisiones para tú que vayas a cubrir. Sí, eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Tú sales a la calle y te vas a encontrar con cientos de noticias, pero tienes que tener criterio y mucho ojo para escogerlas. Por ejemplo, ¿por qué crees que vinieron algunos periodistas españoles a trabajar en algunos medios de comunicación? Porque tienen otra visión del periodismo. Y pueden llegar a tener más criterio a veces que los mismos periodistas. Así es. Por ejemplo, para nosotros es normal ver a niños limpiando en cada esquina los carros, ¿no es cierto? Pero para ellos es noticia. ¿Por qué un niño de 8 o 9 años está en la calle limpiando un carro? Solo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entrevistas? ¿Por qué no conversas con él? ¿Por qué le dices, por qué a esta hora debería estar estudiando? ¿Por qué? ¿Quién te manda a hacer esto? ¿Te das cuenta? Ahí hay noticia, ahí hay información, ahí hay una historia por contar. Pero nosotros que vivimos y lo vemos todos los días, para nosotros es algo normal, ¿no es cierto? Pero para otros no. Siempre atrás de algo, hay una historia que contar. Y eso es lo que yo busco aquí en esta universidad. A los alumnos les digo, yo no quiero que ustedes sean uno más del montón. Ustedes yo quiero que sean no solo reporteros, el reportero. ¿Ok? Eso es lo que tiene que luchar un bausatino y llegar a ser jefe, como yo lo pude lograr. Es decir, por eso yo me gusta enseñar acá e inculcarlos a los alumnos eso, ¿no? Que puedan darse cuenta de eso, que puedan tener un criterio muy definido y decir, yo puedo. Eso es lo que yo siempre he buscado y siempre, los 4 años que tengo acá, es inculcarle esto a los bausatinos, ¿no? Okay, porque si no, imagínate, el periodismo no va a avanzar. Y es necesario que el periodismo avance. Así es, siempre. Profesor Gregorio, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Ya saben, compañeros, no solamente es tratar de llegar, es llegar a ser. Fue la entrevista con el profesor Gregorio Falconi, docente de esta casa de estudios. Nos reencontramos en la próxima edición de Dialogando. Permiso.